Hola, buenas tardes. Este es el canal Hechos y Palabras del Instituto Social del Trabajo ISO que estamos lanzando para promover la doctrina social de la Iglesia. En el capítulo anterior estuvimos hablando de un tema muy importante hoy en día, que es el tema de la paz mundial. Y para eso utilizamos la encíclica de Juan 23, Pacem in Terris. Hoy vamos a hablar de un segundo problema muy grave, moral, de la humanidad, como es el tema del hambre en el mundo y la pobreza de los pueblos. En base a la encíclica Populorum Progressio del Papa San Pablo VI, la hemos titulado El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Populorum Progressio hoy. Primero veamos rápidamente quién fue Pablo VI. Giovanni Battista Montini, nacido en 1897 y fallecido en 1978. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII lo nombró comisionado para todo el trabajo de refugiados y de víctimas de la guerra. Años después estuvo de arzobispo de Milán y fue elegido sumo pontífice en 1963 al fallecimiento del Papa Juan XXIII. De manera que le tocó desarrollar el Concilio Vaticano II, completarlo, terminarlo, hasta el año de 1965. Le tocó también hacer todas las reformas y todos los encuentros ecuménicos a los cuales se orientaba de una manera prioritaria el concilio, que, despertó muchas expectativas. Se hicieron muchos cambios, pero también significó una grave crisis interna. Entre las encíclicas del Papa Pío XII, la primera es Ecclesiam Suam de 1964, justamente para destacar que la Iglesia no es ni de los que quieren cambiarlo todo, ni de los que quieren conservarlo todo, sino la Iglesia es de Jesucristo, su Iglesia. Ecclesiam Suam es de Jesucristo. Las últimas encíclicas que hizo, de las 7, fueron Populorum Progressio de 1967 y Humane Vitae de 1968. Ambas están muy vinculadas y por supuesto que vamos a estar hablando de ambas a lo largo de varias sesiones, comenzando por la Populorum Progressio, pero que, repito, el efecto que tuvieron estas encíclicas fue muy controvertido, no solamente dentro de la Iglesia, sino también fuera, porque afectaba poderosos intereses, como lo vamos a ver. Al punto que, después de 1968, hasta su fallecimiento 10 años después, el Papa no volvió a escribir ninguna encíclica. Y hizo sus viajes, 10 viajes que hizo internacionales, los hizo en sus primeros años, después no volvió tampoco a viajar. El primer viaje que hizo, en la foto lo podemos ver, en Jerusalén, en Tierra Santa, con el patriarca Atenágoras de la Iglesia Ortodoxa. En la foto de abajo podemos ver algunos titulares relacionados con la encíclica Humane Vitae, como un retorno a la Edad Media, según sus críticos. La situación internacional también era de gran envergadura. Por un lado, estábamos en plena guerra fría entre el mundo comunista y el mundo capitalista, y se estaba desarrollando la guerra de Vietnam. Ahora, muchos países no querían estar ni en un bloque ni en otro, y se había avanzado en el proceso de descolonización, especialmente en Asia y en África. ¿Por qué? Bueno, porque una de las condiciones que puso Franklin Delano Roosevelt, el presidente estadounidense, para entrar a apoyar a Europa en la Segunda Guerra Mundial, era que al final de la guerra se realizara una completa descolonización de las viejas colonias europeas en África y Asia. Muchos de los países asiáticos sobre todo, hicieron en el año 55 una conferencia
la conferencia de Bandung en Indonesia. Y allí participaron muy particularmente la India, Egipto y algunas naciones africanas. Y crearon el movimiento de los países no alineados, que a partir de entonces ha cambiado de nombre, pero se refiere a la vinculación económica y de cooperación entre los países pobres del planeta. Se les llamó después Tercer Mundo, después se creó un grupo llamado el Grupo de los 77 y hoy en día se les suele denominar el Sur Global. Hay que tener en cuenta también para la crisis que se vivió dentro y fuera de la iglesia en esos años, el tema de que coincidió en buena medida con la revolución cultural de la contracultura de sexo, drogas y música rock, también conocida como la Revolución de Mayo del 68, que cambió los parámetros de la juventud, primero en Europa y Estados Unidos, pero después a nivel mundial. También son los años en que se inicia la globalización financiera, la dolarización y la creación de las grandes corporaciones multinacionales. Populorum Progressio, el progreso de los pueblos. Lo primero que nos plantea el Papa Pablo VI es que se inscribe en la doctrina social de la Iglesia y menciona uno por uno a sus predecesores y las encíclicas sociales, desde León XIII con la Rerum Novarum hasta el Vaticano II, que acababa de emitir su gran declaración pastoral Gaudium et Spes. Y lo que dice el Papa es que la cuestión social nueva hoy, el problema ya no es el de trabajadores y empleados, el de la lucha de la clase obrera. La gran cuestión social hoy es la necesidad de desarrollo y la solidaridad mundial y el escándalo del hambre en el mundo. El hecho de que mueran anualmente millones de personas en el planeta, mientras que los países más ricos tienen la tecnología para resolver el problema del hambre en el planeta sin ningún inconveniente, si hubiese voluntad política para hacerlo. Y nos dice, comenzando la encíclica, nos dice lo siguiente: con lastimera voz, los pueblos hambrientos gritan a los que abundan en riquezas, y la Iglesia, conmovida ante gritos tales de angustia, llama a todos y a cada uno de los hombres para que, movidos por amor, respondan finalmente al clamor de los hermanos. La encíclica tiene dos grandes partes. La primera la titula Por un desarrollo integral del hombre, números 6 a 42. La segunda parte es El desarrollo solidario de la humanidad, números 43 a 87. Vamos a mencionar en algunos casos los números porque como solamente vamos a dar unas pinceladas generales, invitamos a todos a que la lean directamente y la estudien. Y por eso queremos indicar los números correspondientes a las distintas citas que vamos a dar. El tema de la pobreza de los pueblos y el hambre en el mundo sigue siendo un tema fundamental en la doctrina social, junto con el tema de la paz. Y ambos, justamente el Papa Pablo VI, los relaciona y los incorpora dentro de la parte administrativa de gestión de la Iglesia, creando una comisión pontificia denominada Justicia y Paz. Y lo hace y lo anuncia justamente en esta encíclica, en el número 5. Dice así: crea la Comisión Justicia y Paz para suscitar en el pueblo de Dios una plena conciencia de su misión en el momento presente, para, de una parte, promover el progreso de los países pobres y fomentar la justicia social entre las naciones, y por otra, ayudar a las naciones subdesarrolladas a que también ellas trabajen por su propio desarrollo. Justicia y Paz es su nombre y su programa. Por eso la primera parte es un desarrollo integral del hombre. ¿En qué consiste el desarrollo integral del hombre? La encíclica comienza hablando de la descolonización de los pueblos libres que aspiran al desarrollo en Asia, África e Hispanoamérica.
y habla de que los pueblos buscan hacer y tener más para ser más. Pero ¿qué se encuentran? Se encuentran nuevas formas de colonialismo. Ya no hay una dependencia política explícita, sino que hay una dependencia básicamente económica y financiera. Generalmente los países que fueron colonias se dedican a la producción de materias primas, mientras que las metrópolis les venden los productos manufacturados. En un comercio, muchas veces desigual, donde los precios están puestos justamente por los países poderosos. Y además hay un financiamiento para el comercio y para el desarrollo en general que se suele convertir en una deuda creciente, permanente, que impide que los países puedan desarrollarse. Por eso habla de que hay un desequilibrio creciente. Dice así: los pueblos ricos gozan de un rápido crecimiento, mientras los pobres no logran sino un lento desarrollo. Entonces, mientras avanzan rápidamente con las más avanzadas tecnologías los países ricos y poderosos, los pobres se van quedando cada vez más retrasados, en una brecha muy difícil de subsanar. La acción que se debe emprender entonces es el desarrollo integral, y comienza a explicar que el desarrollo no se reduce simplemente al crecimiento económico. Para que sea auténtico, el desarrollo ha de ser integral, es decir, debe promover a todos los hombres y a todo el hombre. ¿Qué significa promover a todo el hombre? Entonces hay una visión cristiana del desarrollo que se basa en la visión que tiene la doctrina social de la Iglesia en general, sobre lo que es el ser humano. Dice la encíclica: tener más no es el fin último ni para las personas ni para los pueblos. Todo crecimiento es ambivalente. Y comienza a explicar cuál es la condición menos humana y la condición más humana. Es menos humano entonces la miseria material, pero también la miseria moral. Y allí habla justamente de que los países poderosos que no permiten el desarrollo de los pueblos pobres, sino que los explotan por medio de estos mecanismos neocoloniales, son moralmente pueblos subdesarrollados. Y él dice: condiciones más humanas es lograr ascender de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria sobre las plagas sociales, la adquisición de cultura. Y todavía más humana, la dignidad de los otros, atender al bien común y buscar la paz. Y por supuesto, la condición más humana, sobre todo, es abrirse al Creador y recibir la fe, de manera de que el hombre se trasciende a sí mismo. Hemos traído aquí la imagen de Santa Teresa de Calcuta al lado de San Pablo VI, justamente como un ejemplo de lo que es la labor de los misioneros en un medio tan difícil, en este caso, como la India, debido a la extrema pobreza en la que tenían que anunciar el Evangelio, con las palabras y con el testimonio. Además, hay una razón teológica muy importante, y es que la gracia no anula la naturaleza, como dice Santo Tomás, sino que la eleva. Y en este sentido también la palabra de Dios, la evangelización, no solamente tiene la misión de elevar al ser humano, de manera que entre creación y redención hay una línea continua. Y hay una razón moral también, y es la razón de la caridad. No podemos permanecer de brazos cruzados cuando nuestro hermano está padeciendo de hambre, de desnutrición, de problemas de salud, de falta de educación y demás. A continuación, la encíclica explica lo que es el desarrollo integral para todos. Y comienza diciendo: Dios ha destinado la tierra y todo cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos. De manera que no pueden algunos
apoderarse de los recursos del planeta como si fueran los únicos dueños, mientras los demás pasan necesidad. Dice también sobre el trabajo. Creado a imagen suya, el hombre debe cooperar con el Creador para completar la creación y marcar a su vez la tierra con la impronta espiritual que él mismo ha recibido. Entonces, el eje de la doctrina social en este campo del desarrollo tiene que ser la dignidad de la persona humana creada a imagen del Creador y por lo tanto creativo, transformador de la naturaleza. Transformador de la naturaleza por medio del trabajo, por medio de la educación, y por eso el Papa en la encíclica insiste tanto en la alfabetización como el punto de partida para que las personas puedan adquirir su propio desarrollo por sí mismas. Y también el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La transferencia tecnológica es fundamental para que todas las personas del planeta puedan beneficiarse de los más grandes avances y al mismo tiempo, en la medida en que se desarrollen, puedan aportar ciencia y técnica para el beneficio de toda la humanidad. Por eso, una de las cosas que seguramente causó más controversia de esta encíclica es la insistencia del Papa en que los pueblos pobres tienen que acceder a la ciencia y la tecnología, manejar sus propios recursos y tienen derecho a la industrialización. Dice así en el número 25, la industrialización, tan necesaria para el crecimiento económico como para el progreso humano, es a un mismo tiempo señal y factor de desarrollo. El hombre, al aplicar tenazmente su inteligencia y su trabajo, paulatinamente arranca sus secretos a la naturaleza y utiliza mejor sus riquezas. Hay que decir que mientras el Papa proponía esto, la corriente principal convertida en política de Estado en los Estados Unidos y en Europa, es decir, en el mundo desarrollado, era justamente lo contrario. Se van a acabar los recursos, no alcanzan para todos, la población está creciendo, especialmente en el tercer mundo, y es necesario controlar el nacimiento de la población y controlar el desarrollo económico de estos países para mantener un control de los recursos. Añade la encíclica: todo crecimiento económico y progreso social debe estar al servicio del hombre, en orden a su desarrollo moral y espiritual. Y se extiende contra el liberalismo económico, habla del imperialismo internacional del dinero, recordando a su predecesor Pío XI, y habla también de que muchos de estos pueblos que quieren librarse de la pobreza y del neocolonialismo tienen una tentación de usar la violencia y la revolución, y llama justamente a los métodos pacíficos. También se refiere a la familia y a la demografía, y dice así: surge entonces la tentación de frenar el incremento demográfico mediante el empleo de medidas radicales. Pero el derecho a la procreación es inalienable. Cuando se le daña, se aniquila la verdadera dignidad humana. Yo he traído como imágenes justamente la referencia a la Humane Vitae, la defensa de la vida humana, y también las referencias al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que comenzaron justamente en este periodo a exigir para el financiamiento de los países y para los créditos a los países el control de la natalidad. El mal, dice la encíclica, es que gran parte de la humanidad no pueda vivir en forma humana, plena, realizando el plan de Dios. Y eso requiere una conversión de todos, ricos y pobres, desarrollados y atrasados. Porque organizar la tierra sin Dios es hacerla contra el hombre. Y no hay verdadero humanismo si no tiende al absoluto. El objeto, el centro de la doctrina social, también en el tema del desarrollo, tiene que ser entonces Dios.
la visión que Dios tiene de lo que es el mundo, de lo que debe ser el mundo y de cómo debe vivir la humanidad. Si la primera parte de la encíclica es ante todo conceptual porque explica lo que es el desarrollo integral del hombre, la segunda parte es el desarrollo solidario de la humanidad y se refiere sobre todo a una serie de planes y programas para que los países más pobres puedan unirse y trabajar juntos a fin de que puedan salir del subdesarrollo. Yo he traído el mapa del hambre actualmente, bueno, el más reciente que tenemos, que es el de 2019, de la Organización de Naciones Unidas. En ese momento había 821 millones de personas, 1 de cada 9 habitantes del planeta, que estaban en situación de hambruna, es decir, en camino a morir de hambre. Y en ese año se calculaba que más de 100 millones iban a morir de hambre y desnutrición. Y si podemos ver la geografía de dónde están ubicados los países con mayor problema de hambruna, pues son justamente los países del tercer mundo o el sur global. Hay que decir, por ejemplo, que es un escándalo que con todo el desarrollo que hay ya en el siglo XXI, 2025, el 50-45% de la población de África está sin electricidad. Sin electricidad significa que no pueden avanzar para nada en las cosas básicas de salubridad, de nutrición, de educación, justamente para que ellos puedan salir por sí mismos del propio subdesarrollo. Afortunadamente hay una cada vez más cooperación sur-sur de los pueblos del sur entre sí y se están llevando a cabo desarrollos sorprendentes que en nuestros países occidentales casi no hay noticia sobre eso, casi no hay noticia. También he traído un mapa de las guerras, los países en conflicto y aparte de la guerra en Europa actual, que es muy, muy grave, muy seria, gran parte de las guerras suceden también en los países del sur global. Por eso no es nada extraño que esta encíclica insista en toda la segunda parte en que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Si queremos paz, tenemos que buscar desarrollo y cooperación económica. Dice la encíclica, resumiendo este tema, salir del aislamiento, siendo los pueblos, cada uno, los artífices de su propio desarrollo, los pueblos son sus primeros responsables, mas no podrán realizarlo aislados unos de otros. Los acuerdos regionales entre los pueblos débiles, a fin de apoyarse mutuamente, los acuerdos más amplios para venir en su ayuda, las convenciones más ambiciosas entre unos y otros para establecer programas concertados, son los jalones de este camino del desarrollo que conduce a la paz. He traído también una serie de imágenes. La imagen superior es el Papa Pablo VI, justamente presidiendo una reunión de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo, en la cual él propuso crear un fondo que efectivamente ha sido muy útil para aliviar el problema del hambre en el planeta. También otras imágenes de las reuniones regionales que se han creado, por ejemplo la ASEAN, donde hay 11 países del sudeste asiático que trabajan por la cooperación y la seguridad. Hay una serie de organizaciones también africanas. En este caso he traído la del Centro de África, la Organización de Países del Centro de África, pero son varias, son distintas y tienen distintos matices unas y otras. Tenemos abajo con las banderas, se puede ver la Organización de Cooperación de Shanghái, que es de las naciones asiáticas, sobre todo del norte, las
que fueron países que salieron de la Unión Soviética, eh, China y otros países asiáticos, para la cooperación, básicamente, cooperación económica. Y en Hispanoamérica tenemos el Mercosur. El problema es que en todas, pero especialmente en Hispanoamérica, hay mucha politización de estas organizaciones, de manera de que dependiendo de los regímenes, unos países entran, salen, se avanza, se retrocede, etc. Pero es muy importante, es el llamado que está haciendo el Papa de cooperar entre sí las naciones pobres o las naciones que están saliendo del desarrollo. Finaliza la encíclica diciendo: finalmente nos dirigimos a todos los hombres de buena voluntad, conscientes de que el camino de la paz pasa por el desarrollo. Delegados en instituciones internacionales, hombres de Estado, publicistas, educadores, todos, cada uno en vuestro sitio, vosotros sois los constructores de un mundo nuevo. Suplicamos al Dios Todopoderoso que ilumine vuestras inteligencias y os dé nuevas fuerzas y aliento para poner en estado de alerta a la opinión pública y comunicar entusiasmo a los pueblos. Terminamos de esta forma las líneas generales que estamos diciendo, muy generales, sobre la encíclica Populorum Progressio del Papa San Pablo VI. Hay que decir que tanto Pacem in Terris como la Populorum Progressio tienen una enorme actualidad. Muchas gracias por su atención. Espero que si les ha gustado, se suscriban al canal, den el like, que inviten a otras personas para que conozcan este canal y lo difundan. Muchas gracias.